Bueno, muchachos, bienvenidos a otro capítulo de La Acordada. Aquí una vez, ¿Está tomando Red Bulls? salud. Patrocinadores. Salud, Obvio, salud. obvio, Y Camila. Salud. A mí Allá no me ahí. dieron. Sí, claro que Ah, sí. sí, míralo, ahí está. Pueden Ah, destaparlo, por mira. favor, Ya. para Así que no- sientan el... Casi no se vale. Camito, Eso, acá que está suene. Que suene. Excelente. Eso que suene. Suena bueno. Esto suena bueno. Bueno, hoy estamos una vez más con dos invitados. Oiga, se volvió esto costumbre de tener dos invitados. Dos invitados. Maravilloso. Vamos, dos seguidos, dos invitados. Bueno, eso? tenemos unas invitadas el día de hoy. Preséntelas, Alex, por favor. ¿Presento yo? Sí, que Claro. las conoce más ¿O que las yo. por presenta favor. Mari? Más preséntela usted, mami. Bueno, parceros, vean, les queremos presentar a dos muchachas, dos chicas, que seguramente ustedes las escucharon hablar o escucharon hablar de ellas hace un tiempo. Bueno, no queremos hoy conocer una versión u otra versión que tienen ellas respecto a muchas cosas. Yo creo que vamos a hablar de muchas cosas hoy, ¿listo? No he Entonces, hecho nada. hoy son Colóquete siempre. nuestras invitadas, la señorita Joy Ramírez y Camila. Camila, ¿tú eres Camila qué? Moncayo. Moncayo, Camila Montayo. Bienvenidas. Uy, estoy nervioso. Se puso nervioso el muchacho. Bienvenidas. Este es un quinteto. Uy, mero quinteto. muy bien. Bienvenidas, Está muy chicas. bueno, bien, ¿no? Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a Me da ustedes, mucho ustedes por gusto aceptar. conocerlos. este lugar. ¿Cómo les ha ido? maravilloso. Excelente. ¿Sí? ¿Todo bien? Sienta muy bien. Parce, ¿en qué momento estamos acá sentados? Hay mucha gente que no entiende está nada. entendiendo nada. No entiende nada de lo Bueno, que pasa. Alex, que nos ponga en contexto, por favor. Por favor, Bueno, sigo. para poner en Eh, contexto. Y bueno, Resulta que cuando fue en diciembre, enero, ¿no? en enero, Diciembre. Año ¿Diciembre? nuevo. Sí. En año nuevo 31. 31. Uy, claro, marica. Claro. 6 No meses. se nos pone, es un 31. Paréntesis, no venimos de una enemistad, no. 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 Es un pequeño contexto. Resulta que el 31 de diciembre hubo un accidente en el Nevado del Tolima en el cual murió el novio de Joyce, que se llama Kevin Bocanegra, ¿cierto? Resulta que Joyce hizo un podcast con uno de nuestros colegas, el señor Rafa. Los colegas. En realidad es más colega de Maguito. Sí, claro, un podcast Ya. igual de serio a este. Sí, muy serio. Parce, ese man estaba serio en ese podcast. Pues porque es re serio. ese Siempre podcast. serio. Pero ¿para qué tanta seriedad? Nosotros somos muy serios. Entonces, resulta que Joyce nos contó cómo fue como todo ese proceso, ¿no? De que vivieron, que eso fue pues una experiencia muy pailas, ¿cierto? Y la verdad, es que desde ahí ya se desprenden muchas cosas. Porque después nosotros hicimos otro podcast. O sea, igual salieron como... Tan lindo. Un podcast educativo. Hermosos. Educativo. O sea, algo Me bonito. encanta. Fue, para mí fue un suceso que marcó como yo pienso que Un precedente. como un antes y un después, Después. en términos de turismo de montaña. De también, Colombia. Acá en Colombia. Nosotros lo evidenciamos directamente porque pues tenemos una agencia de viajes, entonces nos dimos cuenta que ahora la gente Experiencia. es un poquito más consciente de salir a hacer montaña y eso pues estuvo muy chévere. En un principio pensamos que eso, digamos, todo lo que tú dijiste en esa entrevista, como que nos iba a perjudicar, pero pues al final, pues no sé, estuvo muy bien para todos en términos de seguridad, ¿sí o Y no? Y de también- conciencia. Educativo también ahí. A su vez. Hicimos un podcast, nosotros hablando del caso. Y ahora cuéntanos tú, ¿qué pasó? Ok. Bueno, como tú lo mencionaste, sí, el 31 de diciembre nosotros ya estábamos desde el 28, llegamos a Salento porque nuestro plan era lograr hacer cumbre, el intento de cumbre en el Nevado del Tolima. Íbamos un grupo grande, desde Bogotá íbamos con una agencia contratada y previamente nos habíamos preparado para poder asistir y el 31 de diciembre en horas de la tarde por muchas irregularidades Kevin pierde la vida. Tuvimos que vivir, digamos que la falta de socorro, la falta de preparación del lugar en el que estábamos para asistir una emergencia
del tamaño pues de la que nosotros estábamos viviendo. Y cuando ocurre esto, fue una muerte muy inesperada, fue muy dolorosa también, fue muy traumático porque era nuestra primera vez en montaña, en alta montaña. Previamente habíamos entrenado en páramos aledaños a Bogotá, pero era nuestra primera alta montaña. Y de igual manera, pues ver pasar la muerte, y más como en el deporte que tanto te apasiona, y ver cómo a veces a las personas les falta un poco de humanidad, pues todo fue muy choqueante. Y también empezar a comprender todas las irregularidades que hacían parte en ese momento, pues de lo que estábamos viviendo, fue muy duro. Previo a eso, los medios de comunicación empezaron a desinformar. La primera noticia que yo veo, estando en crisis, en un shock muy fuerte, porque yo no dimensionaba todavía qué había sucedido, no lograba entender que Kevin había muerto, y estando en un shock muy fuerte, los medios lanzan una de las primeras noticias, fue algo así como: montañista se adentra de forma irresponsable en parques del Nevado del Tolima y muere. Y ahí, ya claro, nosotras habiendo vivido toda la problemática interna de este lugar, de la falta de socorro, todas las fallas que tuvimos en el grupo también, pues para mí fue muy impresionante cómo responsabilizaban a una persona que para mí no tenía la culpa ni era responsable de su muerte. Ahí empecé a tocar puertas porque quería exponer todo lo que nos había pasado, la historia, pero buscando crear conciencia. Yo en un inicio decía, la muerte de Kevin tiene que ser un precedente en este deporte, porque la montaña es muy maravillosa, pero es un deporte de alto riesgo. Entendí en ese momento que debía hacerse de forma responsable, y hacerse de forma responsable empezaba con un trabajo arduo desde la agencia que eliges, desde los papeles que solicitas para estar al tanto que sí te van a brindar, o que por lo menos está dentro del margen que Parques en Colombia solicita, para que también, si llega a suceder algo, pues se tenga cómo llevar a cabo un buen proceso legal y demás, que era todo lo que nosotros teníamos mal. Entonces, pensando en que lo que nosotras estábamos viviendo era tan fuerte, solo podía pensar que esta historia debía funcionar para que nunca nadie más volviera a vivir lo mismo que nosotros. Nosotros pecamos por confiar en personas cercanas a nosotros, que nos vendieron la idea de una agencia constituida, que nos explicaban y nos compartían que todo iba a salir muy bien. Y en calidad de turista, o yo siempre soy así, lo sigo siendo al día de hoy, si yo contrato una agencia y no sé para dónde voy, yo confío en que esa agencia está completamente preparada para socorrer, para resolver y solucionar cualquier situación que se presente. Pues nosotros en el momento no investigamos, y eso pues también generó muchísimo caos con toda nuestra historia, pero principalmente yo nunca buscaba satanizar la montaña, porque igual ahora he vuelto a la montaña y siempre les comparto en mis redes sociales a las personas con mucho amor que yo no he encontrado terapia ni en psicología, ni en psiquiatría, ni en nada de esas cosas. Mi terapia es ir a la montaña completamente. Entonces me parecía en ese momento de tanto escándalo y de tanto dolor que sí se podía con esta historia generar impacto positivo para que las personas hicieran las cosas de forma responsable, pues iba a ser de pronto el propósito de todo lo que había pasado. Sin embargo, yo peco porque siempre cuento las cosas o hablo las cosas sin filtro. En ese momento para mí era muy importante contar la verdad de todo lo que yo había vivido, pero creo que también yo estaba desde una posición de dolor. Pasado el tiempo, he también entendido que tuve palabras muy fuertes, también regresando a la montaña y conociendo un poco más de agencias, de guías, de personas que sí están preparadas, de estos pueblos de montañistas o campesinos que hacen parte y viven día a día algo que
resulta siendo un hobby para uno, una pasión, pero igual y estás viviendo en la ciudad, vives muy alejado de eso y lo disfrutas ciertos días en tu vida. Eso me ha hecho entender que yo, independientemente de la situación dolorosa que estaba viviendo, pues de pronto no tenía por qué haber sido tan dura con mis palabras frente a la situación también. Pero siempre he dicho que lo hablé desde el dolor, tratando de mostrar una realidad que no solo nos ocurrió a nosotros, sino que a lo largo de los años también le ha ocurrido a otras personas. Simplemente las personas tienen miedo de hablar y se refugian tanto en su dolor, pero yo quería que esta vez fuera diferente. Y también yo noté cómo por medio de mis redes sociales me lo comunicaban, que las personas no cogieron miedo, y eso para mí fue muy increíble, porque no me llegaban mensajes, o la mayoría de mensajes no era como no voy a ir nunca más a ese lugar, sino era como marica, ¿sabes qué? Voy a ir, pero mira que ya le estoy pidiendo papeles a la agencia, mira que estoy revisando en la página web si esta agencia hace parte de parques, mira que estoy preguntando qué se puede hacer si sufrimos un mal de altura, cómo me van a socorrer, si me van a sacar, de qué manera van a proceder. Cuando esto empezó a ser así, entonces para mí el propósito ya se había cumplido. Claramente, digamos que desde el dolor también nunca me imaginé que mientras yo estaba de pronto gritando por justicia y porque se hiciera algo al respecto, pues los medios me iban a hacer el favor de tergiversar todo y que se me iba a venir una ola gigante de hate. Entonces resultó que Kevin no se murió en la montaña por mala asistencia y malas prácticas, sino que lo maté yo por haber avanzado a cumbre y dejarlo esperando, porque así es nuestra sociedad. Entonces la sociedad, no solo Colombia, sino a todo lugar donde llegaba este podcast, se ensañó conmigo por mi trabajo y porque decidí en mutuo acuerdo con mi pareja que yo avanzaría a hacer cumbre y porque decidí contarlo al público también. Y ahí fue cuando entendí, cuando se me vino todo ese hate encima, responsabilizándome a mí de la muerte de él, entendí que para mí era más importante llevar un proceso sano, tranquilo, y decidí soltar todo el tema de medios y nunca quise volver a salir a dar entrevistas al respecto. Hasta hoy. Hasta hoy. Con los mejores. Hasta hoy. Con mis enemigos números uno. Hablando desde el amor, los enemigos. Obvio. Yo quiero saber, creo que aquí a nosotros, tanto el programa, a nosotros no nos importa mucho el tema de las polémicas, de todo, como tu vida personal, como que esas cosas aquí ni a la gente que nos está viendo, como que ya todo el mundo sabe lo que pasó, lo que pasa, lo que sea, las funadas, etcétera, etcétera. Eso aquí no nos importa, ¿no? Este podcast no se trata de nada de eso, sino más bien como de la relación con la montaña, ¿no? Como, y quisiera preguntarte cómo es tu relación antes de que pasara todo eso, cómo era tu relación como con la montaña, con la naturaleza, o sea, antes de todo, ya hacían viajes de, pues no de alta montaña, pero de naturaleza, o ese era como la primera acercamiento a la montaña, ¿cómo era tu relación? Como con la... En mi vida era nulo. Yo era una mujer demasiado de la ciudad y del gimnasio, nada más. Pero entré en una relación con Kevin, que él sí era demasiado libre y le encantaba todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Entonces, aproximadamente en el 2023, él me empieza a invitar a ser parte de sus planes. Inicio a acompañarlo y no me gustaba tanto, pero yo venía en un proceso de sentirme muy perdida de mí misma, desconectada de mi vida, me sentía en automático. Entonces, para noviembre, él tenía como sueño ir al Nevado del Tolima, ese era como su sueño de deportista más grande. Y él me comparte que hay una posibilidad de ir con una agencia y me dice como, es mi sueño, si me quieres acompañar, vamos de una juntos y si no, igual yo lo voy a ir a vivir. Y es el 31 de diciembre. Te lo aviso desde ya porque hay que prepararnos. Entonces acepto, me empiezo a preparar con él, iniciamos con páramos aledaños a Bogotá y mi primera sensación
en una caminata de estas, que mi primera caminata fue como de 7 horas, fue demasiado increíble, porque claro, yo estaba acostumbrada a otro tipo de cosas y como venía tan en automático y tan perdida, ese día me sentí como cuando sueltas a un pajarito de una jaula y le das permiso de vivir, de volar, de sentirse libre. Entonces, para mí fue demasiado maravilloso y ahí me metí súper en el cuento, quise empezar a entrenar juiciosa porque nuestra meta era ir a hacer el nevado. Sin embargo, yo no dimensionaba todo lo que se vive en alta montaña. Ya como mi primer impacto al llegar a esa montaña, pues fue no demasiado increíble. Desde Salento, desde el primer momento de Parques te da la bienvenida. A mí me dieron una charla muy mística, me acuerdo, y eso hizo que yo me conectara mucho con la montaña. Entonces me sentía muy libre, me sentí siempre muy conectada. Yo siempre digo que en especial el Nevado del Tolima tiene una energía muy especial y fue en ese nevado donde yo me enamoré completamente de la montaña. Claramente en ese momento cuando ocurrió eso, yo dije, venga, marica, pero si yo venía buscando mi espiritualidad, tratando de reconectar conmigo misma, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué pedí mal? Y quise culpar a la montaña, quise obviamente buscar culpables en todas partes, pero pasado el tiempo y haciendo un trabajo de sanación muy fuerte, entendí que a mí la montaña no me había quitado nada. La montaña no era responsable de lo que había pasado y decidí entonces buscar experiencia. Decidió mi mamá. Con una muy buena decisión. Sí, sí, muy Más o buena menos, hay decisión. mejores. Decidió mi mamá buscar experiencia para armar plan de montaña y yo le decía, tú estás re loca, tú no has aprendido nada. O sea, todo lo que nos pasó y tú quieres volver, pues vete tú sola, porque yo no pienso jamás volver a la montaña. Me acuerdo mucho que ella me decía, Joyce, te están guardando el cupo hasta último momento y yo cada vez que ella me mencionaba regresar a la montaña me ponía furiosa. Hasta que un día, en todo mi proceso, tratando de entender que la montaña no era responsable, dijo, ok, pues sí, voy a volver. Vamos a ver qué tal me va regresando. Quería saber si verdaderamente sí me apasionaba, si podía conectar y buscaba sanar, que es como mi enfoque, mi objetivo principal desde todo lo que ocurrió. Y entonces me fui para Ecuador y regresé a alta montaña en el Cotopaxi. ¿Y tú, Duro Cami, eso. cómo hiciste para Casi tomar nada. esa sabia decisión de irse con esa empresa para que Es que, ella marica. hiciera su bonito proceso ahí? Y Mario es ChatGPT, ¿Por qué? ¿Por qué? Gemini. convencido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue muy difícil también. Fue muy difícil porque ella estaba como muy perdida, pero yo quería entender qué pasó. En realidad yo sí quería entender era qué pasó, porque veía que todo el mundo hacía montaña y había pasado tanto tiempo y nadie se moría. O sea, no era tan grave como la gente decía. Se morían tan ¿Qué pasó? seguido. Te lo ¿Por qué no se- juro, sí, Claro. porque a nosotros nos dijeron como eso pasa todo el tiempo y es muy frecuente y la gente se muere. Y yo me he dado cuenta que no es así, que la gente no se muere porque yo casi me morí y no me morí. Entonces en realidad yo estaba buscando eso, ¿qué pasó? Y he entendido qué pasó. ¿Y por qué la decisión de ir con ellos y no cualquier otra agencia más respetable? Ahí es. Para darse lógica la respuesta. No sé, yo siento que Alex era como mi amiga. Perdóname. Alexa. Amiga, Alexa, aconséjame, por favor. Ah, yo también sentía lo No, mismo. en serio, yo hoy reconozco que era como eras mi amiga tóxica. Yo hablaba mucho contigo, ¿no? Yo ahorita Sí, reviso, porque- yo estaba re loca en ese tiempo. Yo me regaba a decirte un poco de cosas. ¿Qué pasó el accidente y a mí me escribió Joyce y me escribió Camila. Ah, claro, es primero que el odio no Joy. viene en vano, ¿sí ven? Entonces, ¿qué pasó? ¿Me cuenta tú? Listo, lo que pasa. Claro, es que ellas nos buscaron como... es que como que pasaron muchas Agradezca que cosas. borré la conversación, Alex. Agradezca. Sí, como que pasaron muchas cosas que me estoy dando cuenta. Tú me decías, pasaron muchas cosas que me estoy dando cuenta ahora que no tendrían que haber pasado. Entonces, yo necesito que usted me diga cuáles son los permisos, sí, como que le explique todo. Entonces, como que la primera pregunta que yo le hice a Joyce fue, ¿fueron con una agencia avalada?
Que eso es como... Y yo te preguntaba eso, pues porque eso al final en una investigación es como lo primero que preguntan. No, lo que pasa es que la gente te ve a ti muy parchado. Así, chévere, bacano. ok. Cuando uno te conoce, ya uno Se da dice, cuenta sí, que no. Alex es chévere, parchado, buena persona. Pero tú fuiste muy tajante conmigo. Sí, Yo siempre sí, te sí. lo he dicho. Sí, Se sí, está sí. ¿Qué entendiendo pasó? nuestra- Justo Claro, porque Mario, es que, parce, es peleas íntimas es un- al privado, por favor. A ver, que... parce, es que se murió una persona. No, Entonces, ¿qué pasa? en esos temas es como, uy, claro, pero digamos, uno de mis cuestionamientos, los mayores cuestionamientos que yo me hacía, es que a mí no me entendiera perdón, con todo el respeto de las amas de casa, que no me entendiera una persona que no sale de su casa, que no me entendiera una persona que no hace deporte de ningún tipo, que no sintiera esa empatía de pronto o un respeto para referirse, yo lo podía comprender, pero a mí se me vino todo el mundo encima, en especial los montañistas, las agencias, y en el momento yo no lograba dimensionar, claro, ya ha pasado tiempo, he estado trabajando en mí, en todo esto, y hay muchas cosas que ahora he ido entendiendo, pero en el momento yo tenía muchas preguntas, porque todas las irregularidades que me habían dicho, susurrado en chisme de pasillo que habían pasado, pues yo no tenía claridad de ninguna, ni tenía una prueba real de ninguna. Internamente se desata también mucho conflicto familiar, porque es que es lo que dice mi mamá, nadie entendía. ¿Cómo así que se mueren sí, parce. muchas personas por mal de altura? ¿Y qué es el mal de altura? Y entonces no, es un edema, pero ¿qué es edema? ¿Pero por qué pasa? ¿Pero porque no tenían la forma de resolver? Yo queriendo tener argumentos, porque ya yo sabía que lo que había dicho en ese podcast ya había generado tanto conflicto a nivel listo, no lo hablemos de amarillismo y demás, simplemente en el deporte estaba generando mucho conflicto. Yo quería tener argumentos para poder hablar con argumentos de una forma respetuosa y así también enfrentar todo el proceso y no hablar tanto como desde el dolor, quizá como lo había hecho en ese podcast. Ahí se me ocurre la idea, me dicen, no, mira, estás en una agencia muy tesa. Porque se ¿Cómo ríe. se llama? Estás en una agencia muy tesa, no sé qué, ellos sí están avalados por Parques. Mira, contáctate con él y me mandan el perfil de Alex. En mi espero, yo reviso, sí, es verdad, una agencia avalada. ¿Cuáles eran mis preguntas? Yo quería que un guía, experto, profesional y certificado me dijera cuál era la forma, cuál era la forma adecuada en que una agencia lleva a un grupo de 12 personas a una expedición de estas. Cuando yo me refería a esta pregunta, es que yo quería que me dijeran si era necesario un radio. ¿Por qué? Porque en mi grupo nunca hubo un radio. Y yo no sabía si Pero era... es que son pesados, ¿no? Claro, sí son pesan Camila, es que real. Camila ya compró y ya lo llevó. Son pesadísimos. Entonces, más pesa una moneda. para mí todo era chisme. Yo no tenía verdaderamente conocimiento. Era mi primera vez en una agencia, era mi primera vez yéndome a alta montaña. Entonces le pregunto a Alex como, ven, ¿cuál es la forma adecuada en que una agencia, un guía debe llevar a un grupo tan grande? Y el tajante, marica, me decía, ¿tu guía es certificada? No, avalada por Parques, ¿sí? Me decías así. Y yo, sí, mira, lo que pasa es que necesito esto. Y le preguntaba, le explicaba. Y él volvía y me respondía, ¿tu guía está permitido por Parques? Es que Yo desde no ahí ya quería empezaba todo saber. para mí desde ahí yo dije, es que ahí para adelante, o sea, si el guía no está certificado o la agencia, ahí para adelante no me imagino la cantidad de cosas, yo lo pensaba así. Claro. Entonces yo decía como, pues sí. Claro, Como y en que- ese momento... y como que no me respondías, como que no me respondías si sí o no me acuerdo. No, yo nunca te respondía porque si a mí no me interesa. Yo ya sabía que él no hacía parte de Parques. Sí, epa, entonces ya no me volví a escribir. Entonces, ¿ves? Yo no sabía, o sea, yo sí Perdón, sabía eso. pero me entiendes heriste. No, ¿sabes qué pasa? Perdón. Que otra persona sí entendió de pronto cuál era mi pregunta sí. más directa. Igual yo entiendo que todo el mundo estaba como alarmado conmigo y de pronto también creían que el negocio se les iba a ir para el piso y que yo había satanizado la montaña y esto hacía que no fueran de pronto tan amables conmigo, pero yo qué quería saber, qué requisitos tiene un guía, qué requisitos le piden a los excursionistas, de qué manera se deben hacer las cosas, porque internamente necesitaba argumentos para hablarlo. Y eso también me iba a dejar tranquila. Luego de eso, entonces, Alex opinaba Perdón. de forma bien particular en sus historias. Entonces, claro, igual yo estaba tan herida que todo lo que la gente dijera, siempre que no fuera
tratando de comprender el dolor que nosotros como familia estábamos pasando, pues a mí me hacía mucho ruido y era un ruido negativo, pero era porque yo decía, hijo de madre, pero porque si son montañistas, y hoy en día me doy más cuenta de eso. Yo creo que las personas que menos pueden juzgar a nadie en este tipo de deportes, pues somos nosotros. Yo ya en este punto no me atrevo a, ni siquiera cuando sé que mis amigos, los que me he hecho en este proceso, que son montañistas, se van de forma ilegal a alguna parte, yo no los critico, no los juzgo, no tengo nada para decir al respecto, porque volver a la montaña me ha hecho entender, más me enseña que no tengo que juzgar a nadie, ni al guía que hizo mal las cosas, ni al excursionista que no quiso entrenar, o al que sí entrenó y no pudo avanzar. En ese momento que me juzgaran me parecía tan fuerte, y más si venía de personas que hacían las cosas. Sin embargo, pues bueno, todo lo que se desencadenó, eso hacía que yo no quisiera ver ni en pintura a experiencia. ¿Qué experiencia? Yo no entiendo. Y eso que Ni a Alex. nosotros, No, yo y lo sentía peor- que lo hablaba desde un punto muy Ale, no te dejes. neutral. Pregúntale, ¿qué fue a hacer usted a la montaña? Porque por allá andan unos un videos. trío en ese nevado del Tolima. En esa época, marica, pleno 31 de diciembre con ese frío tan se hijo fueron de a- puta. ¿qué? Sí, que se fueron a hacer un Con trío. Claro. 55 años levantarme esa calumnia. ¿eh? ¿Qué están diciendo? Esas Es cosas que- del diablo que decían que iban a hacer cosas Claro, es que después hablábamos que, indeportivas. parce, la gente es muy hijueputa. Al final, ¿sí o Si qué? yo supe eso, no le ayudo. Porque igual... pero sí, nos saltamos de tema redes. No, lo que No, sigamos. ¿Qué sigamos momento ahí. llegamos a un trío al Nevado del Tolima? No, luego retomemos. Sí, retomemos, Eh, retomemos. Ah, Camila. Toma, Perdón. Mi mamá dice, ya me conocen, Es ¿para que qué me ya- invitan? Mucho Red Bull. Luego me escribe Mario, esto fue antes todo del podcast. Y Mario me pide una disculpa y él me dice, no, bacanísimo, cuando quieras ir a hacer un honor, lo hacemos, todas mis condolencias. Y yo le dije a Mario, me acuerdo muy bien, a mí me pareció un gesto muy, muy increíble de parte de él. Y yo le dije, Mario, perdón, yo no quería satanizar, yo quería que la gente se informara mejor para que nunca nadie más lo viviera. Y yo dije, listo, las paces. Luego, el podcast. Tan lindo el podcast de nosotros. Comenzamos muy bien. Y nosotros lo pensábamos, ¿cierto? Sí, Como, yo- No, y lo peor es que el podcast no tuvo nada malo. Sí, Pero es estuvo que- muy bueno. Sí, claro. Pero no Bueno. tuvo nada malo, solamente que es lo mismo. Entonces pueden uno ir a está verlo, ahí está. uno Después está de esto. tan sensible que cualquier opinión duele. Claro, parce. Y yo me había visto un video de unos chicos youtubers que habían hecho una excursión con experiencia. Pues Cris y Lisca. Y habían pasado Sin ciertas límite. cosas que me habían hecho pensar que Alex había sido muy duro conmigo nuevamente. Entonces ahí yo dije, yo no quiero saber nada Nada. de los guías. Y entonces me resulta mi mamá, no, mira que Alex es súper chévere. ¿De dónde Joyce, sale con eso? Hola? Marica, mira lo que publica Alex. Y Alex me va a llevar al Coto. Y habían pasado como mes y medio, como 2 meses, en febrero más o Pero menos. es que todo lo que publicaba no era malo, digamos, todo empezó fue porque tú publicaste algo de en algún lugar hay señal allá en... Sí, te acuerdas? como que a nosotros como que nos decían, parce, ustedes que no van a hablar de eso, venga, hablen. Entonces como que subimos unas historias Yo, respondiendo preguntas. Entonces una de esas era como, venga, y allá donde hay señal, ¿no? Entonces sí hay una parte en el calvito y más arriba que hay señal. Y una vez me escribió Camila, ¿cómo hijo de putas que hay señal? ¿Cómo así? Sí, claro. Parce, yo hubiese sabido, pues bajo ahí, ¿no? Claro, el calvito, weón. Ajá. Sí, Entonces, está como re- que cosas así, Camila estaba ahí y me decía, y ahí hablábamos, y yo le decía, sí, claro, y tal cosa, y ahí empezamos a hablar. Claro, entonces mamá viene y me dice que Alex era la verga. Y yo todo lo que decía Alex lo tomaba mal. Y después resulta que la señora se quería ir para la montaña con Alex y me vendía la idea. Y yo decía, no, marica, mi mamá no aprendió nada. Y todo el hate que le tiran tiene razón. Porque ¿cómo No, es en algo, posible? en todo no. en ¿Cómo algo. es posible que va a volver a la montaña? Porque eso es lo normal, ¿no? Eso es lo Esos perros. usual. Si algo te pasa en el carro, no quieres volver a manejar. Sí, claro, Si te queda el caes de la trauma ahí. bicicleta, no vuelves a coger una bicicleta. Y yo también creía que qué pánico volver a la montaña. Y luego de que me insistiera mucho y de creer que sí era necesario también regresar, porque yo también quería saber qué había pasado.
Digamos que yo me acuerdo que cuando yo conocí a Alex, yo creo que lo tenía traumatizado preguntándole, cansado, marica. Yo, Alex, ¿y qué es el mal de altura? ¿Y cómo se siente? ¿Y duele? ¿Pero qué síntomas dan? ¿Pero cómo sé saber si tengo mal de altura? Y yo creo que Alex decía, hijo de puta, ¿para qué la traje? Porque esa era uno de mis más grandes temores, sigue siendo, pero es lo que más curiosidad siempre me ha generado, porque me parece increíble como un síntoma al que no le prestes atención puede acabar con tu vida. Y darme la oportunidad de volver fue encontrar en la montaña, no en los guías, no en las personas, fue en la montaña encontrar muchas respuestas. Entonces ya sentir que me dio mal de altura y ahí, gracias a Alex y a Mario, poder hacer las paces con los guías y con los grupos, porque luego de eso yo había perdido la confianza y ya no creía en que la humanidad podía siquiera ser buena, digamos, con su prójimo. O sea, yo decía, no hay compañerismo en los deportes, la gente no es empática y eso jamás va a cambiar. Y para mí las agencias significaban como están buscando plata siempre de sus excursionistas y así será siempre. Pero al darme la oportunidad de irme con ellos y además que era una terapia bien bacana porque no tenía sentimientos tan lindos hacia Alex, Y lo odiaban eh, resto. Sí, weón. era soltar los prejuicios que yo tenía y permitirme adentrarme con personas que de pronto me habían hecho ruido y soltarlo todo y confiarles. Y resulta que en ellos encontré la confianza nuevamente para descubrir que me apasiona un montón y encontrar la mayor respuesta de todas. La montaña no es la culpable de nada de lo que al ser humano le pasa y en ella encuentras una majestuosidad tan grande y nos enseña tanto, pero no solo la montaña, sino los montañistas, es que son muy chimbas. Somos los mejores. Claro, Claro. sobre todo Mario. Obvio. La grandeza, sobre todo de Mario. Sobre todo la grandeza, sí. Centímetros. Los Buenos cen- centímetros los centímetros. de corazón. Qué parche. No Qué pienso, bello, Camila. no voy a opinar al respecto. Y entonces, Sí, sí, sí. listo, bien. Fuiste a la montaña y encontraste los mejores guías. Obvio. ¿Te sentiste tú bien ¿Tomaste Red Bull? en la primera montaña? ¿En el coto? No, en Uy, la no, pero primera espera, montaña. Pero espera, sí, antes, Para no, que espera sí. un momento, un En el momento. corazón. Espera, Momento. señor. Yo primero quiero saber, tú en el Tolima, tú hiciste cumbre, ¿sí? Las dos hicieron cumbre. Sí. ¿Cómo se sintieron en ese momento de la cumbre, ignorando todo lo que pasó después, ¿no? O sea, ese momento de cumbre para ustedes dos, ¿cómo fue? Es que es la primera vez que lo voy a decir al público. Ya se lo he dicho a mis amigos cuando he tenido la oportunidad de hablarlo. Y espero que no se lo tomen a mal. Mentiras. Dentro de toda la lección de vida tan grande que viví en el Nevado del Tolima, para mí también ha sido la cosa más increíble de toda mi vida estar en esa montaña. O sea, en esa montaña aprendí lo diminuta que era yo frente a todo lo que es la madre tierra, todo lo que es el mundo en general. Y si algo a mí me enseñó es que yo no creía ni 5% en mí de lo que la montaña misma me obligó a ser capaz. Entonces salimos en la tormenta, veníamos de un clima muy fuerte, aparte estábamos en estado de deshidratación también, y avanzar y llegar a la cumbre y ver cómo todo se despejó. Aparte nosotros llegamos muy tarde, se supone que se tiene que hacer como a las 6 de la mañana por tarde la cumbre. Imagínate, y nosotros estábamos allá como a las 9 quizá, tarde, muy tarde, y nos recibe todo despejado, se podía ver la fumarola del Ruiz, creo, y yo me puse a llorar, claro, porque esa es una sensación. Yo no creía parce, yo, una vieja que jamás en la vida había ido a la montaña, que a mí no me gustaba ni caminar, que yo no le veía el sentido a ensuciarse, a nada de ese tipo de cosas que uno vivía haciendo montaña, como yo había llegado allá y estaba encaramada en esa cima y como la montaña me había recibido tan increíble. Claro, después de eso yo no sabía todo lo que se me iba a venir encima,
pero para mí eso fue un regalo de la tierra. Entonces me lo viví de la forma más maravillosa. Me acuerdo que se sacó un vino, se brindó, fue una cumbre muy especial en medio de todo porque fue muy guerreada. Como habían tantas irregularidades en nuestro Claro. grupo, no fue una cumbre El normal. vino todo dañado. Era jugo de uva. Insípido. Claro, no, había sido una cumbre muy guerreada. Llevábamos muchos días ya mamados que no queríamos más y haberla logrado fue como, wow, a esto es a lo que me quiero dedicar. Es que de aquí soy, aquí es donde pertenezco. Entonces fue como esa emoción de que nunca en la vida había podido ver algo tan increíble con mis propios ojos porque uno se acostumbra a ver eso en las películas y ya lo estaba viviendo. Entonces ahí encontré un sentido para mi vida. Fue Y Cami, No, eso es muy bonito. Para mí fue muy, muy más bonito aún porque hacía 20 días había salido de cuidados intensivos, una cirugía. Sí, entonces fue como que yo por el camino, en esta me muero. Fue muy, muy bonito. También mi yerno fue muy lindo, ¿no? Porque él fue el que nos preparó para todo esto. Ya había hecho otras montañas yo, sí me gusta como caminar, pero a mí quien me metió como esa pasión por la montaña en realidad fue él. Entonces fue muy, muy bonito. Y quiero llorar entonces. ¿Puedo? Sí, claro. te vale todo. Mm, No, mentira, no, acá en este podcast acá en este está podcast no prohibido. yo. Sí, ya echaron madres y todo, ¿cómo no? Bueno, lindo. Y entonces ahora sí sigue la pregunta que iba a hacer su Bacano. merced después de esa. Estamos esperando. Estamos esperando ¿Ya? que llore. Estamos esperando todos. Acá están las lágrimas. Parce, a mí me pareció la vez que yo conocí a Joyce. Ah, bueno, a Cami también ese día que fuimos a Monserrate. Tú me hablabas de algo que me pareció bien interesante. Y es que bajaste de la montaña y como que pasó algo contigo respecto como a las cosas así materiales, que las uñas te las quitaste. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos eso. Lo que pasa es que yo sí, era muy materialista, era una niña muy encasillada en la ciudad, en no incomodarme, también llevaba una vida muy superficial, ahí sí ligada a mi trabajo, ¿no? Mi trabajo me había obligado, bueno, no me había obligado, pero tratando de llevar la línea de mi trabajo, me había encasillado mucho en lo superficial. Entonces, siempre tengo que verme linda, mi pelo tiene que estar perfecto, mis uñas tienen que estar bien, y así vivía mi vida y esa era mi preocupación. Cuando empiezo a ser parte de este deporte y es de completa incomodidad, me pasa justo allá que pues muchas veces tú no tienes cómo bañarte ni cómo peinarte y así es la vida y así te la tienes que parchar. Y a lo que yo creía que me iba a generar rotundo fastidio, pues yo me lo disfrutaba demasiado. Entonces, claro, para mí todo lo que pasó en esa montaña fue como un boom en mi cabeza que yo no me imaginaba que un día podía como ocurrir en mi vida. Y fue que bajo y empiezo a darme cuenta cómo la vida se te puede ir, cómo vives en automático siempre y no disfrutas de las cosas grandes de la vida, que es como permitirse vivir este tipo de aventuras. Y entonces empiezo a dejar cosas inconscientemente, como digamos el acrílico de mis uñas, que a mí eso al principio me generaba mucho impacto porque es algo muy superficial, pues normal estar sin uñas. No, no es normal porque eres una modelo, porque estás trabajando en esto, de pronto te encasillas en el estigma de las redes sociales y a las mujeres nos tiran mucho palo también con esto. Y yo dije, ay, a mí me vale verga, yo no necesito tener uñas. Si yo me voy a ir para la montaña, las uñas me estorban. Entonces no las necesito. Y así también me pasó con mis prótesis. Yo tenía implantes mamarios y a los 2 meses o mes y medio quizá de estar en todo mi proceso de duelo, dije,
a los 2 meses y medio, a los 2 meses y medio quizá de estar en todo mi proceso de duelo, empecé a cuestionarme como no quería tener tampoco ese cuerpo, ese organismo extraño en mi cuerpo porque me estorbaba para lo que yo quería en mi vida, que era estar sana. Todos estos cuestionamientos vienen no solo de adentrarme en la montaña, sino de haber visto también la muerte tan cerca pasar por mi vida. Entonces dije, me los voy a retirar porque yo no quiero seguir viviendo una vida superficial, no quiero ya más hacer parte de eso. Y así tuve muchos sucesos, me corté el pelo, me quité las uñas, me quité los implantes y a raíz de eso he podido vivir en los últimos meses una vida más relajada y más desprendida de cosas materiales y cosas superficiales que antes para mí eran demasiado importantes y que ya a hoy se les ha restado un montón el valor porque me disfruto un montón un sándwich en la montaña, frío, una chaqueta caliente de un compañero, así huele a chucha, marica, pero me la disfruto. De Mario, de Mario. La pecueca del montañista, que eran cosas con las que yo Nuestra decía, pecueca. nuestra pecueca, perdón. Marica, es que esa pecueca yo aprendí en Ecuador. Yo nunca en mi vida Me sorprendí. había tenido la la... pecueca sí no se la puede chantar a otra O persona. sea, Su obvio, mi obvio. pecueca, eso fue una cosa demasiado increíble. Sí, yo decía, Pecueca parce, nunca me había tan sentido baila, pecueca. Nunca había tenido tanta pecueca en mi vida como en Ecuador. O el Mucha bloqueador, pecueca. yo me parcho mucho con eso y yo regreso de la montaña hecha una porquería, pero yo antes me gastaba 5 millones o lo que me tocara en rutinas de skincare y en dermatólogo y hoy por día yo no he querido ir al dermatólogo y digo, ay marica, ¿No y tiene para ir? no tengo la verdad, no he monetizado lo suficiente. Sí, como que, y yo a la montaña a veces veo compañeritos así, como, no, Tach, me tengo que aplicar bloqueador. Y yo digo, ay, marica, no jodas, estamos acá disfrutando. Entonces, todas esas cosas las fui soltando inconscientemente y ahora me parcho mucho así y he encontrado el sentido de la vida de esa manera. Entonces, ha sido demasiado increíble. Muy chévere. Ah, qué Chimba, ¿no? bonito. Muy bonito. ¿Y qué tal Cotopaxi? O sea, ¿cómo fue el regreso a la montaña? Hay una montaña exigente como es el Cotopaxi. Sí, Aunque es que antes también del Cotopaxi están es re un loquillos. proceso del Sal, volcán claro. Corazón. Ah, Ese la sí que fue el hicieron de, verdadero. de Ese estuvo aclimatación. bueno. La aclimatación fue el verdadero proceso. Ajá. Para mí era muy increíble. Yo decía, Alex y Mario están re locos porque no entiendo cómo se van a hacer responsables de nosotras. Yo les dije lo mismo. Claro. Y No una- en esas palabras. no, A lo bien, yo cuando casi que no Cami me nació. escribió, yo dije, no, pues vamos de una, porque me parecía chimba ese proceso. Yo soy de los que piensa que cuando uno quiere algo, le gusta algo y se pega, parece hay que volverlo a hacer y entre más rápido, mejor, porque o si no, uno le coge mucho miedo. Entonces, cuando tú me dijiste, yo, bueno, de una, me parece bacano. Sin embargo, está como esa responsabilidad, Con parce. amigo. ¿Se imagina? Porque está la posibilidad. Y somos tan de malas. ¿Se imagina, weón? Todo puede pasar. Entonces, claro, estaba esa posibilidad y yo decía, pero pues al final esto se trata también de riesgo, weón, y eso es lo que nos gusta y pues es Nos chévere también, nos es encanta el divertido, ¿no? Entonces, sigue, ahora sí. Claro, yo decía, esa gente está re loca, marica. A mí me pasó algo muy curioso y fue que yo me di cuenta cómo yo había quedado como automáticamente cancelada de las agencias. O sea, yo sentía su rechazo cuando me acercaba a preguntar cosas y yo sí pensaba, a mí una agencia nunca me volverá, o sea, nadie nunca me va a llevar a ningún lado. Y yo decía, pues bueno, igual no es que tenga ganas de volver a la montaña. Cuando me fui con ellos, igual desde el primer momento creo que conectamos y hubo la confianza de confesar que esto era una terapia para nosotras. Nosotras no íbamos en calidad de deportistas Sí, claro. y no teníamos fiebre de cumbre, sino íbamos a sanar. Íbamos en un proceso para encontrar respuestas, para sanar y no sabíamos si iba a resultar bien o mal, pero solo queríamos arriesgarnos y que ellos nos permitieran el espacio, pues era para nosotros demasiado magnífico. Obviamente también a mí me pasó algo y fue que yo dije, parce, yo no me vuelvo a ir con nadie que no, que su energía no me permita conectar, porque pues de andar con parches en los que no conectas, creo que ya aprendí mucho y sí tiene un riesgo muy alto.
estar con personas con las que no compaginas, con las que no conectas. Entonces fue bonito conectar con Alex y con Mario. Una vez los conocí, pude quitarme todo de pronto el prejuicio y todas las cosas que yo solita me había creado en la cabeza y que ellos entendieran que yo necesitaba un proceso de sanación y tuvieran la disposición para tenernos paciencia, pues fue definitivamente lo que nos incentivó así a hacerlo con ellos. Y nos fuimos a la aclimatación, llegamos a Ecuador, nos fuimos a aclimatación y yo iba muy fuerte, yo no quería que me vieran llorar ni quería ser débil, porque igual también fue muy raro porque uno, me parecía que estaban re locos por llevarnos y dos, llevaban un grupo muy fuerte. Yo decía, marica, ¿y para qué vas a dañar el grupo con nosotras dos? O sea, no entiendo. Claro, para mí iban deportistas muy tesos, que ya hacían montaña, que iban con su objetivo De la cumbre. deportista y nosotras dos éramos como, yo sentía un poco que éramos el encarte. Sin embargo, una vez estábamos en el grupo, todos nunca nos hicieron sentir así, siempre hubo mucha protección, mucha empatía con nuestro proceso y así mismo lo vivimos y en la aclimatación, no, esa montaña nos recibió brusca, estaba rudo el clima y claro, pues era mi primera vez volviendo, a mí se me hizo un ocho la cabeza porque se me empezaron a llenar de lagunas y de recuerdos y yo no quería que todo el mundo se diera cuenta. Tratamos en lo posible, yo creo que las dos, de seguir fuertes hasta que Mario se me acercó y me pregunta, ¿cómo estás? Y yo, ya no puedo más, Mario. Y él me dice con una calidez de amigo y de papá, llora y suéltalo y déjalo todo acá porque a eso viniste. Y claro, yo llevaba aguantándome las ganas de llorar y de verdaderamente sentir como y poder sacar a flor de piel todo el trauma que yo tenía porque no quería que pensaran que estaba loca. Y él me dice, llora y suéltalo. No, marica, me dio permiso y me desaté. Y a mí me gusta llorar poquito. Me desaté en esa montaña y fue demasiado liberador, fue muy increíble porque entonces así el Coto, que era una montaña tan grande y tan maravillosa, la pude recibir con mucho amor también. Ya en la aclimatación dejé el miedo, me di cuenta que sí me gustaba porque esa era mi mayor pregunta. Yo decía, bueno, yo estaba muy empecinada en hacer montaña, pero en honor a y tratando de resignificar la muerte, a un ser amado y toda nuestra historia. Y en Ecuador me empecé a debatir eso y yo decía, pero es que yo así es como quiero vivir, haciéndole honores todo el tiempo a los demás o resignificando la vida de alguien más, porque ¿y si no me gusta? ¿Me voy a obligar a hacerlo o qué va a pasar conmigo? Y allá dije, no, si esto me apasiona, aquí lo tengo que descubrir de alguna manera. Y entonces en la aclimatación pasó eso. Fue demasiado liberador y entré siendo una y solamente con esa lloradita y con la conexión que tuve con el clima y con todo lo que pasó, salí siendo otra persona completamente diferente. Y entonces para Cotopaxi ya mi energía había cambiado y pude adentrarme en la montaña con una actitud diferente, ya más amena, con más respeto, con más agradecimiento, aprendiendo a conocer también de esas cosas como tan grandes y tan maravillosas que tiene la montaña para uno. Y Coto tampoco nos recibió muy amable. Les tocó Durísimo, güey. Estuvo muy fuerte. Durísimo. Y ahí Peligrosito. entonces también empezó el caos, porque empezamos Cotopaxi. Para mí era muy increíble, yo me sentía otra vez viviendo la experiencia por primera vez. Traté, todo lo que hacíamos me llevaba siempre a volver como a veces a recordar lo que había sido mi primera montaña y soltarme de eso me costaba a veces un poco, entonces trataba de mentalizarme a pensar que era nuestra primera vez. Entonces toda la forma en la que ellos organizaban las cordadas, lo estratégicos que tienen que ser, las decisiones que uno a veces piensa que se toman desde antes, pero mentira que todo es ahí en cuestión de segundos en la montaña, eso para mí era muy increíble y yo me lo disfrutaba un montón, es que yo parezco como un animalito salvaje por allá metida. Y empezamos a subir, el clima estaba muy rudo, yo me lo estaba disfrutando mucho y mi mamá estaba mal. Ella iba adelante
y ella se caía más de lo normal. Se le notaba que estaba mal, pero yo no decía nada. Yo decía, eso le corresponde al guía. ¿Quién tiene que darse cuenta? El guía. Y, y así fue. En un momento paramos para hacer test de riesgo de avalancha y mi mamá se va. Se fue, se desmayó, yo no sé, perdió el conocimiento unos segundos. Y ahí yo ¿Qué dije, estaba ay, no. haciendo? Me estaba Era actuación. Obvio, me gusta actuar. Pero puedes hablar sobre lo Sí, relacionado. sí, Un Claro, momentico, ya, ya rápido. todos no, queremos saber qué sí, pasó, obvio. Sí, re bueno. Pero digamos a mí qué me pasó cuando yo vi que mi mamá se fue. Yo dije, ay no, otra vez. No. Y yo iba a entrar en crisis y yo vi a todos mis compañeros y yo dije, mi cabeza era grite, llore y escandalícese. Pero el clima estaba tan fuerte que no nos podíamos quedar tan quietos. Y yo dije, no, yo no puedo entrar en crisis porque yo no vine acá, uno, a entrar en pánico, dos, a desestabilizar a todos. Y esto le corresponde a Mario. Entonces yo me hice a un lado, como a 1 metro de distancia, tratando de controlar mis emociones para no entrar en crisis, porque eso sí me llevaba como a ese miedo de, ahora traje a mi mamá y también se va a morir y luego me van a decir que yo la maté, Dios mío. Uy, Y ahí es que, entra, parce, claro, uy, eso no. fue. Y mis compañeros hermosos, porque yo me acuerdo que ellos me decían, todavía no sabíamos la respuesta del test de avalancha y Mario vio a mi mamá y Mario dice, me devuelvo inmediato con Camila, empezó a reordenar las cordadas, yo me alejé lo más que pude y mis compañeros, no, de una, vamos a hacer cumbre. Y yo dije, sí, de una, pero en mi mente yo decía, como estoy diciendo otra vez que me voy a ir a hacer cumbre, mi mamá se va a devolver, o sea, todo era un caos en mi cabeza, pero yo vi a Alex y estaban reorganizando las cordadas y yo dije, sí, si mi mamá se va a devolver, pues que se vuelva con Mario y yo sigo con ellos, pero era el entusiasmo de mis compañeros también ayudándome. Quizá ellos no lo sabían, no sé si lo hicieron con ese sentido porque creo que no lo hablamos, pero su entusiasmo ayudó a que yo pudiera como controlar mis emociones en ese momento. Y Mario resolvió. Y ahí entra mi mamá a vivirlo ya desde su punto también, que fue trágico. Fue rarísimo porque a mí me empieza a dar es como sueño. Le da risa. Vamos a mirar para otro lado. No, o sea, a mí me empieza a dar como mucho sueño, no cansancio, sino sueño. Y Alex, Cuenta, ¿y a cuenta, quién vio? cuenta. Y como que al fondo vi un oso. Así, blanco, hermoso, gigante. Pero pónganle cuidado, la situación era como que todos de pie, con un viento así, todo nublado, recuerdo. viento, ese viento que llega con escarcha. Y un man haciendo el test y el man, nosotros esperando el test. Y en ese momento estaba Camila así sentada, weón, pues mirando así hacia allá. Y de un había momento a fumado otro algo? empezó a hacer así. Empezó a hacer así. Y ahí fue cuando con No, Mario y nos ella miramos. empezó a tratar de Ah, sí, desvestirse. y fue como No, Mario pero nos eso era miramos. y Todos como, dijimos, "Ah". uy. ¿Qué No, está estábamos pasando? congelados, No, congelados, claro. el clima estaba muy rudo y ella estaba ya como sentada, alucinando, Mario tratando de cambiar cordada y empieza a tratar de desvestirse y Mario, mírame, tienes los ojos dilatados, no te desvistas. Y mi mamá, ida. Y yo diciendo, ay, Dios mío, no, y ahora. Pero ahí- entonces yo... Ahí Cami velocito, ¿no? Y entonces ya me ve a mí, ya como que se centró, pero entonces no era yo, weón. Era otra persona que estaba mirando. Ah. ¿Cómo ¿Y tú qué así? veías? ¿Tú qué Sí, veías? sí. A Kevin, todo el tiempo Dios el oso santo. y Kevin. Y de hecho yo siento que bajé bastante hablando como con Kevin. Duró como unos 15 minutos hablando, weón. Y yo hablaba con él y él como, vamos, como me trataba, ¿no? Mera hueva, ¿por qué no caminó? No sé qué. Y entonces él me decía, íbamos, era como muy angosto el camino, ¿no? Sí, es que Era un pasito de cabra, digamos. Él se llevaba su oso porque el oso era de él, o sea, él era el que andaba con el oso. Entonces, Imagínese. pero él, Ush, estaba re él bien. o sea, él me lidiando. llamaba o sea, él me llevaba con él, ven, vamos. Yo me le salía a Mario y al fondo, como que escuchaba la voz de Mario, pero también tenía mucho sueño. Entonces, era el sueño que estaba feliz hablando con Kevin y el oso. Ya Pero ahí- a mí, tú me acuerdo que me decías como que
que es cuando te hablaba Kevin, tú te sentías muy bien y que incluso querías Súper. irte hacia allá, que era una sensación chévere y Sí, que cuando era Mario súper hablaba era como, uy, chévere. qué Ay, fastidio. Dios, Dios, Dios. Cállese, Mario, calle. Claro, yo le hablaba porque tenía que estar en constante comunicación con ella Sí, para claro. que siguiera conectada conmigo, weón. Entonces yo lo que hacía era, dale, todo bien, que vamos bien, vamos bien. Entonces ella iba avanzando y pues adelante estaba el otro parcero punteando. Y yo decía, no, en cualquier momento esa mujer se desvanece, parce, eso era para abajo. Entonces él siempre le hizo con el piolet. Y ya llegó el momento que Camila ya me habló. Cami, ¿me escuchas? Y ya como que me volteó Eso a fue mirar horrible. y ya como que, ay, qué fastidio este man. Ya se le fue el man y ya que Ya ya se le- quedó conmigo. Sí, eso fue horrible. Yo sentí como si un aire caliente me entró así durísimo por la nariz. Y como que volteé a mirar y yo sentí que había pasado mucho tiempo. Y yo estaba consciente de que yo venía con Kevin y yo volteé a mirar para todos lados. Yo estaba dormida. ¿Qué pasó? Sí, eso fue muy, 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 muy duro. fuerte. Y el dolor de cabeza durísimo también bajando. Y No, ya, y de ahí, no, pero ya No, ella todas las cordadas bajaron porque sí había claro, mucho había riesgo riesgo de de avalancha. avalancha. Todas O sea, acá. todas las cordadas que estábamos ahí, más de 40 personas, y esa Abajo. tormenta se puso así drástica, fuerte, y ya cuando llegamos a quitarnos los crampones, ya la cosa... Ella se estabilizó, claro. Yo recuerdo que Alex me preguntó cómo te fue. Y yo no se me nota que me apasiona demasiado esto. Yo me había olvidado por un segundo de mi mamá. Lo que pasa es que yo creo que a mí me ha tocado desligarme de la responsabilidad de estar pendiente de otra persona, así sea mi mamá. Y puede sonar muy cruel, pero siempre he dicho y he tratado de actuar partiendo de que tenemos procesos diferentes. Pero con lo vivido en Cotopaxi nos pasó que yo identifiqué eso como un mal de altura. Y Mario me dijo que en efecto había sido mal de altura lo que ella había tenido. Y aunque se cuente con chiste, en realidad cómo se vivió fue denso. Sí, Todos nos claro. preocupamos. Fue otra cosa. A raíz de eso yo empecé de intensa. Alex, lo que tuvo mi mamá fue mal de altura. Sí. Mario, sí. Y yo, ¿y qué van a hacer al respecto? Ellos no me decían nada. Y yo, mi mamá no puede subir. Porque seguía chimborazo. Y yo no suelo revisar las montañas antes porque me gusta llegar y encontrarme con lo que toque, pero mis compañeros hablaban de que Chimborazo era la cosa Horrible. más increíble y difícil Horrible. de la vida. ¿Viste? Sí, horrible. Vi a Kevin también. Ah, no. Y allá, claro. Entonces, digamos, yo les decía, pero así en privado, yo les decía, bueno, ¿qué pasa con mamá? No, ahorita lo hablábamos en grupo, se toman decisiones. Y yo estaba ansiosa, porque yo decía, mi mamá no puede avanzar así. Entonces empecé ya a actuar desde el miedo, porque sí, me paniqué. Yo decía, marica, mi mamá no puede permitirse subir con mal de altura y ahora yo no me puedo quedar sin mamá y otra vez que se repita todo, no estoy dispuesta. Y recuerdo que estábamos haciendo maleta para el Chimbo y llega ella descarada porque ella sabía que había sufrido mal de altura en medio No, de pero todo. tú cuentas eso y yo muestro el chat con mi yerno. No, ¿Qué tal? no, ¿cómo así? Va a contar Marica, ya no eso. está Kevin para que la defienda, madure. Marica, Yo hice eso, no ¿Se nos preguntaron sienta? quién manda acá. y me dice, oye, el cuerpo es muy raro, yo ya estoy re lista para irme al Chimborazo. Y yo iba saliendo de la habitación y yo me volví, me quedé mirándole y le dije, tú no aprendiste nada, ¿cierto? Así le dije. Le dije, tú cómo eres tan inconsciente, o sea, mira lo que vivimos, pero así yo estaba seria, marica. Mira lo que vivimos, le dije, mira lo que vivimos con Kevin. Tú ya sabes cómo obra el mal de altura en el cuerpo de alguien. Tú no me puedes decir que estás lista para ir al Chimborazo, marica, donde te dé a ti mal de altura ya. ¿Qué hacemos? Y yo se queda mirándome y iba a llorar. Y yo le dije, pero ¿sabes qué? No me creas a mí. Ahorita que te lo diga Alex, Mario, no le vas a creer a Alex y a Mario, créele a Frank. Pero ella estaba encantada con el proceso y con la forma en que guía a Frank. Y me fui. Ay, no. Entonces ahí descubrimos Que son el muy ego del peleonas. montañista. No, más allá de la pelea que hubo, porque si entramos, nosotras nunca peleamos, somos muy amigas, así no lo quieran creer Mario y Ale. Ese día sí entramos en conflicto. Yo ahora entiendo que hablé desde el miedo, pude reconocerlo después y pedirle su respectivo perdón, pero ahí descubrimos el ego del deportista, ni siquiera del montañista, sino se nos hace a nosotras que es el ego del deportista, porque independientemente de los malestares que ya
se venía presentando, ella quería ir por su montaña y desligarse, soltarse de la posibilidad de hacer algo a lo que uno se soñaba, dos ella quería, pues le estaba generando demasiado ruido, pero le generaba más ruido la forma tan tajante en la que yo se lo dije, que después supe que Mario y Alex hubieran manejado mejor la situación. Es que nosotros quedamos como, vamos a ver en Cotopaxi cómo nos va. Pa' Y ver el si nos va bien, Chimborazo. nos vamos para el Chimborazo. Pero pues como el Cotopaxi caminamos que 4 horas, pues al final, claro, decíamos, y Camila ya estaba abajo, ya tenía mera actitud y era como, nosotros decíamos, igual va a ir hasta el campamento, hasta el de altura, hasta allá va a llegar. Y ahí ya tomamos otra decisión, ¿sí? Entonces, ¿para dónde íbamos? No me acuerdo. No, eso fue lo que pasó. sí. O sea, ella se enojó, ellos tomaron la decisión ya como guías. Ah, ok, que tú le... Sí, entonces ahí tuvieron Y yo, mero agarrón. claro, no me habló, todo el grupo sentía La que ella tensión. no me hablaba, no me dirigía la palabra. Y no quería cenar donde yo estaba y no Hay quería cosas hacer que es mejor no plan con el decirlo. que nosotros estábamos. Sin embargo, yo les compartí a ellos porque había sido y eso me permitió también darme cuenta que yo había hablado desde el miedo y entender que eran procesos diferentes. Claro, porque le dijimos pues, marica, ¿no? Todo bien, llevémosla tranqui, porque obviamente uno le dicen no va a subir, es como, Sí, claro. Otra Sí, re frustración feo. más. ¿cierto? Y además no sabemos, porque qué tal si, Mm. sí, por lo menos hasta el campamento de altura iba a llegar. Entonces, ya Claro, igual. pero yo ahí me llené de miedo. Ya luego puedo entender, no ven, estás actuando desde el miedo, no debiste hacer esto, es un proceso diferente. Si ella quiere irse a morir a la montaña, es su problema. Claro, igual re preocupada. Y eso pasó, ellos tomaron la decisión, nos fuimos al Chimborazo y entonces en el Chimborazo otro trauma, marica, no, qué Mi gonorrea. desquite. Nunca dije nada, pero lo celebré. No, nos fuimos al Chimborazo y entonces ahora le dio mal de altura y Pues entonces... es que dormir en el campamento de altura, que eso Siempre está a va a pasar. 5.300, es re duro, Es ¿no? duro, Siempre esa va a noche es pasar re que fea. mínimo es un dolor de cabeza, Eso es mínimo. un dolor de cabeza mínimo, fijo ahí. y se weón. convierte en un dolor de cabeza tenaz. Impresionante. Claro, y Camila se levantó, weón, con dolor de Ay, cabeza. mundo. Muy hijo de puta, y pues dijimos, no, pues pailas. Ahora Yo sí no podía pailas. ni decir voy del dolor de cabeza tan Claro, tremendo que tenía. nos levantamos y empiezan a debatir ellos quién se va a quedar haciéndole el respectivo acompañamiento. Pero cuando a mí me dicen, tú te puedes ir, pero ella no se puede ir, yo dije, ay, no, otra vez está repitiendo toda la Es historia. que todo Sí, es todo igual. Claro. No. Claro, y es muy curioso porque yo iba a eso, a buscar respuestas. Yo iba dizque a sanar. Y porque si yo iba a sanar, entonces otra vez tenía que estar repitiendo situaciones que me generaban tormento en la cabeza. Y verla a ella tirada, a ellos tomando decisiones. Y entonces ahora la decisión más importante, yo lo sentía así, pues era la mía, porque era, me quedo o me voy. Y pensar en irme era, ay no, ¿y si se muere? Ahora sí, ¿a qué podcast voy a ir? ¿Qué historias voy a contar? No, yo decía, marica, ¿será que Rafa me da otra oportunidad? No. No, yo decía, esto va a ser muy difícil, pero yo también lograba entender que no era mi responsabilidad quedarme. Es que a mí me han juzgado mucho porque yo salí a hacer cumbre, pero ahora yo he escuchado 1000 historias de montañistas y así es como funciona. La gente que está enferma, obviamente no de esa manera, obviamente las personas no se quedan solas y eso yo ya lo aprendí, pero las personas no se quedan acompañadas con personas que no tienen puta idea de qué hacer al respecto. Y yo soy una persona de esas hasta el momento. O sea, si alguien está teniendo un problema, yo creo que yo soy igual que muchas personas, entro en pánico y no sé cómo ayudar. Y no tengo el conocimiento ni la experiencia. En ese momento entendí que la responsabilidad de brindar un acompañamiento era de la persona que sabía, en este caso nuestro guía, y yo a qué me iba a quedar a estorbar. Yo no me quería quedar con el sinsabor de que yo estaba haciendo mi proceso y se había visto frenado por ella. Suena egoísta, pero son procesos diferentes. Ella tiene que sanar unas cosas de una manera diferente y mi proceso es completamente distinto. Entonces, con dolor en el alma, volví a decir lo mismo. Me voy. Ya nos vemos mañana. Y yo dije, ok, me voy.
pero claramente eso sí, sí fue muy caótico porque se estaba repitiendo algo que igual y sí había marcado una diferencia. Había sido un antes y un después en mi vida. Mucho tiempo me cuestioné si yo sí era responsable por no ser la mujer cuidadora y protectora y que debió quedarse en algún punto. Entonces repetirlo y ahora con mi mamá no entendía por qué. Sin embargo dije, ok, me voy con todo y el trauma. Y me fui, pero no pude avanzar mucho. Llegué a los 5.800 y entonces ese es el proceso Igual de los sanación. 5.800. Es una buena 800 caminata es hasta los un- 5.800. Mera caminata. Pero entonces ahí no es cualquier pasa cosa. que es lo que yo digo, ¿no? Estaba buscando respuestas y las encontré. Yo me acuerdo con tanta insistencia, yo le preguntaba todo sobre el mal de altura, porque Kevin nunca presentó, él a mí nunca me dijo, oye amor, me duele algo, ¿no? El man estuvo paradísimo en la raya, fuerte. Si he visto a una persona fuerte en la vida, ha sido a él porque nunca se quejó, jamás. Y pues como nunca se quejó, yo por eso no entendía si dolía, si no dolía, cómo pasaba, cómo daba, qué sentías. Nosotros empezamos a avanzar y yo empecé con una presión en el pecho muy fuerte. Y entonces ahí empezó también mi cabeza. Y yo decía, yo estoy muy traumatizada porque no puede ser que yo en ninguna montaña no he tenido ningún síntoma de mal de altura y entonces en esta sí, yo estoy muy bien y físicamente yo me sentía bien, pero aparte de que físicamente me sentía bien, veía mi cordada y estaba bien, yo decía, no, yo no puedo dañar esto es mi cabeza y empecé a luchar con mi síntoma y con mi cabeza. Yo decía, jue madre, no puede ser que yo esté sintiendo estas cosas, esto es mentira, esto viene de mi trauma, pero a la vez cuando más se intensificaba el dolor, decía, qué impresión porque sufrió mucho. Y ahí entendí que sí dolía. Y ahí pude entender lo fuerte que él fue al no hablar, al no, al no decir nada al respecto de sus síntomas, porque él una vez dijo, tengo una gripa, me están dando síntomas de gripa, eso fue lo más que él dijo, pero el dolor de pecho que da y no poder respirar, eso es una presión increíble que duele y desespera de una manera que uno no puede explicar, pero ahora ya había entendido el dolor que él había sentido, ok, pero ahora estaba entendiendo el por qué no había hablado. Porque hasta muerto me peleé con él, yo, ¿y por qué no me dijo? Algo se hubiera hecho y todas estas preguntas que tienes después de la muerte en un duelo. Pero es que claro, ver a tu grupo y saber que una persona que va por un sueño o por un objetivo deportista o lo que sea y que invirtió tanto dinero para ir tan lejos, tiene que ser empático y dejar todo ahí para devolverse porque su compañero presentó un síntoma, esa es una decisión difícil, es muy difícil. Y cargar con eso, cargar con la responsabilidad, digamos, paralelamente de dañarle el sueño a una persona, hace mucho ruido. Entonces ahí encontré otra respuesta cuando mi guía y mi compañero identifican que yo no estoy bien y ordenan que nos tenemos que ir. Yo decía, mi compañero me va a carretear la madre. O sea, ahora sí esta ya no me la perdonan, marica, porque le tocaba volverse por mi culpa y eso a mí me estaba generando mucho conflicto y resulta que no. Resulta que mi compañero fue lo máximo, Alejandro fue demasiado empático y me llenaron de tanto amor que también me hicieron entender que estuvimos en el grupo equivocado y con las personas equivocadas, pero eso no hacía que todo el mundo fuera malo y que el deporte estuviera mal y que la montaña fuera mala. Simplemente hay que saber con quién ir, en qué ambientes parcharse y elegir bien a las personas para que así no tengas que sufrir luego consecuencias tan severas como nosotros. Y ya bajar fue difícil porque yo recuerdo que le dije a Frank me dijo, tienes taquicardia, nos vamos para abajo. Y mi amigo decía, lleguemos a los 6.000. Y yo, Frank, sí, queremos llegar a los 6.000. Y Frank se emputó. Fue como, no puedes avanzar, porque si avanzas, o sea, no hay poder humano que luego te baje. Y yo le dije, Fran, pero es que yo siento las piernas fuertes. Y él me respondió, así como es él, no necesitas para la montaña solo tener piernas fuertes.
es cabeza, es que tu organismo lo asimile, no es solamente piernas fuertes. Y ahí para abajo ya mi cabeza empezó a procesar que yo en efecto no estaba bien, entonces ya se me reputió el síntoma. Llegué a campamento y ya llegué en la Raimunda, ¿cierto, Mario? Pero Hasta- ves, o sea, fue- ahí está nuestra agencia, nuestros compañeros. Se van con un equipo, no éramos hartos, ¿no? No. No. Y a 2 personas les da mal de altura y ninguna de las 2 se muere. ¿Por Sí, qué? no, Porque claro. actuaron a tiempo. Porque Mario no me dijo, pero de pronto no tienes dolor de cabeza porque has estado No sea llorando, tan porque yo floja. lloré todo el tiempo. Entonces él perfectamente me hubiera podido decir, pero es que te he visto llorando mucho, ¿no será por eso? O ven, yo le había contado algo a él, ven, ¿no será por eso que te está doliendo la cabeza? O tú, mira, son muchos hombres, nadie nos dijo, no sean flojas, no. No, en cuanto se dieron cuenta que estábamos mal, no continúan Sí, más. no, es de una Se para toma abajo. la decisión de inmediato, claro. Entonces, a la final, regresar a la montaña fue demasiado maravilloso porque encontramos muchas respuestas que nadie nos podía dar y me permitió a mí salir de un hueco profundo en el que yo estaba porque no había cosa que me ayudara a reponerme. Y luego de haber estado en esas montañas, también descubrí el sinsabor que es no poder hacer cumbre, porque uno queda muy aburrido. Uno queda aburridísimo y entender la empatía que hay que tener entre compañeros, el respeto que se debe tener, fue muy increíble y fue como si yo en el Chimborazo me hubiera encontrado la posibilidad de retomar mi vida y volver a vivir y entonces ya no estar resignificando todo el tiempo la muerte, sino ahora voy a resignificar mi vida. ¿Cómo lo hago? De forma responsable, ya lo aprendimos. Papá, Qué Tremendo. belleza. ¿cómo Está la para ve? escribir un libro esto. Re bueno, ¿no? A mí Sí, me parece claro. mera Ush, historia. Se Muy podría. bonito. Nos toca ya despedirnos. Muy triste. Chao, porque parcero. chao, nos vemos. Bueno, parcero. Aquí los dejo que van a cerrar Red. Sí, Si quieren quedar acá, adelante. No, ya para despedirnos, creo que ya dijeron todo igual, demasiado lindo todo lo que cuentan, pero algo para decirle a nuestros radioescuchas. Que no Eh, vayan con experiencia. Ellos sí Sí, son para los que le tienen miedo, que nunca han ido y tienen miedo porque pasa mucho, los que han ido y tienen mala experiencia, los que ni siquiera han ido, lo que quieran decirle a nuestros hermosos Que se suscriban a mi radioescuchas. Yo toca con esta voz. También. Mentira, no, a ver, ya, seria. Que si usted tiene la oportunidad o la posibilidad en algún momento de su vida de permitirse ir a parchar en una montaña, no la desaproveche, porque la montaña te enseña tanto, pero creo que el aprendizaje, la enseñanza más grande es que en verdad aprendes a ser humano y a disfrutar de las cosas no pequeñas, porque la montaña es inmensa y maravillosa, sino de las cosas que verdaderamente tienen importancia, que no hay que tenerle miedo a las cosas, que de todas las situaciones difíciles que se presentan en la vida, qué chévere encontrar la manera y la forma de transformarlo y sacarle a todo lo positivo y en eso encontrar la manera de vivir día a día apasionadamente como si mañana fuera mi último día y así disfrutarnos ese deporte, pero de forma responsable, que yo creo que es la lección de todo esto. Siempre que hagamos las cosas de forma responsable, pues vamos a llegar a la cumbre más importante que también lo aprendimos en este proceso y fue que esa cumbre está en casa con nuestros seres amados. Y si nos arriesgamos y vivimos locamente, vamos a ser muy felices. Qué bello. Muchas Salud. gracias. Tremendo. Salud. Gracias por venir. Y Cami también un mensajito. Un mensajito para los radioescuchas. Radio escuchas. Mi mamá, limpie su imagen. No, yo no voy a negar nada. Sube el micrófono. Em, Mamá, quiero No. llorar otra vez. no, estoy más desagradecida con ustedes por habernos invitado, porque en algún momento hicimos lo mismo, pero fue desde el dolor. Yo no paré de llorar y no tenía nada que aportar tampoco ese día.
odio, Así rencor, como hoy. resentimiento. Y esto ha sido un mero parche, bonito conocerlos. La experiencia más linda fue conocer a Experiencia. No, mejor dicho. Gracias por la invitación, por abrirnos este espacio para contar nuestra historia y esta vez esto Desde el amor. desde el amor. Aunque pues Mamá, y vi un hagamos poco de el amor. rencor entre Alex y yo. Sí, hay algo ahí. una Y hay tensión. rencor. No, Quedaron ya, limadas las gracias, perezas. ya todo curado. Sí, ella me dijo de frente, parce, yo no lo quería ver. Claro, él me preguntó cómo te sentiste con el podcast. Yo mal. ¿Qué quieres que te diga? Me pareció Sí, cero sí, sí, chévere. sí. Sinceros. Claro, Pero pero, bueno, ya hicimos bien, las ¿cómo es la paces. vida? re Qué bien. chimba. Ya Muchas todos nos queremos. Gracias por venir. Gracias, Gracias. Camilo, por Muchas invitarnos. gracias, No, a usted por Gracias, aceptar la Alex. invitación. Gracias, Mario. Excelente Gracias. servicio. Qué bueno. Y nos vemos. Nos vemos la otra semana con más Eso. acordaditas. Ah.